Ahora vamos a ver circuitos en serie y en paralelo de corriente continua con resistencias. Vamos a dejar la parte de circuitos RC para cursos posteriores, posiblemente para temas de física, si les interesa, son muy bonitos. Circuitos RC podemos trabajarlos, ya que vamos a ver lo esencial en esta clase. Circuitos eléctricos. En estos circuitos eléctricos vamos a trabajar con corriente continua. Eso es lo que significa CC en las etiquetas de los aparatos. Esto significa el paso de corriente en una sola dirección. Con estos se trabajaba originalmente hasta antes de los descubrimientos de Faraday, que ya platiqué en alguna ocasión en una de las clases anteriores. Trabajaban ellos con pilas cuando andaban este, sí, buscando y licuando gases y descubriendo nuevos elementos químicos. Con Davy y Faraday trabajaban con pilas grandes, grandísimas, que en ocasiones ya también les dije que a veces tenían accidentes porque trabajaban con ácidos y a veces los gases explotaban. Bien, pero también ya les platiqué que Faraday encuentra que después de que, después de que quien era Oersted descubre que el, los circuitos eléctricos generaban este, o producían magnetismo, entonces Faraday imaginó que lo contrario también podría suceder, que los campos magnéticos, bueno, no se conocían entonces como campos, pero él ya lo empezó a nombrar como campo, podrían generar también corriente eléctrica o campos eléctricos. Pero para eso tenía que ser un campo magnético variable y producía una energía, una corriente que cambiaba de dirección, alterna pues. En este caso vamos a trabajar con corriente continua. El circuito eléctrico es una cantidad de ramas conectadas entre sí, ¿sí? De varios dispositivos, de tal forma que una de estas ramas cierra el circuito de donde se proporciona la corriente, ¿sí? Con la batería o el cargador. El cargador lleva la energía y se cierra el circuito hasta llegar mediante cualquier tipo de mecanismos. Se cierra el circuito, eso se llama circuito eléctrico. La E que vamos a utilizar aquí latinizada es la fuerza electromotriz. Simboliza la fuente de energía, que como les decía puede ser una batería o un cargador en voltios. La I es para la intensidad de corriente y la resistencia es en amperes, perdón, en ohms. La corriente circula la dirección de la corriente es contraria a cómo se mueven los electrones en un circuito y esta corriente tiene en la batería, va a circular, va a estar señalada con una flecha del borne más pequeño, que es el negativo, hacia el más grande, que es el positivo. Y por lo tanto, a lo largo del circuito, la corriente, que es como si dijéramos la dirección de las cargas positivas, sería que no lo son en realidad, porque las cargas negativas son las que van dejando el hueco, pero bueno, son cuestiones de visualización. Y la ley de Ohm nos dice que la fuente electromotriz es la fórmula de la reina Isabel. Este es en otra notación, la ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje es igual a reina Isabel. Es exactamente lo mismo. Los circuitos en serie. Los circuitos en serie son cuando entre dos resistencias solo tienen un punto en común y no se encuentran conectados a otro elemento. Dicho de otra manera, para ir desde en nuestro circuito, para cerrar el circuito totalmente,
toda la corriente pasa por cada uno de los elementos. Hay un solo camino, por lo tanto, habiendo un solo camino, se decimos que el circuito es en serie. Y además no hay ramificaciones intermedias, porque de todas maneras se tiene que cerrar el circuito, pero finalmente tendrá que haber un circuito en serie con la batería, pero eso ya será cuando reduzcamos el sistema. ¿Qué características tienen los circuitos en serie? Pues los podemos hacer el análogo, podemos hacer la analogía con una tubería de gas, una tubería de agua o una de cualquier líquido o líquido de frenos o como ustedes quieran, pero una tubería o un drenaje o como ustedes gusten, en donde el flujo de agua o de líquido es el análogo al flujo de la corriente o de los electrones, pues, el flujo de los electrones. Y como tal, no habiendo sumideros ni fuentes, se le llama, los sumideros pues son alguien que está gastando corriente, que podría ser un corto, o en el caso de una tubería o de unos ductos, podrían ser los guachicoleros, pero en este caso vamos a omitir, vamos a pensar que no hay guachicoleros de corriente, y por lo tanto no hay sumideros, pero tampoco va a haber fuentes. La única fuente es la batería que está ahí simbolizada. Y estas cosas que parecen como onditas son las resistencias. Así se simbolizan en los circuitos eléctricos las resistencias. Aquí estas tres que están aquí, o acá estas 5, están en serie por las características que ya dijimos. Y por lo tanto, entonces la corriente que sale de esta placa positiva va a llegar dando toda la vuelta hasta la carga negativa. Hasta la placa negativa. Ninguna carga se va a quedar en el camino, ni va a surgir una de la nada. ¿Sí? Así que toda la corriente que pase por R1, toda la corriente que proporciona la batería, va a pasar por R1, por R2 y por R3. En este caso, en el otro, por cada una de las 5. Otra característica que tiene, es decir, lo vamos a decir así, en un circuito en serie, la corriente se comparte. La corriente total se comparte en cada uno. Todos van a tener las resistencias que estén conectadas en serie, todas van a tener la misma corriente. En cambio, el voltaje no. El voltaje, recordemos que es el potencial y que sería la fuerza necesaria, etcétera, etcétera. Para el voltaje se lo van a repartir. Si esta batería nos proporciona 5 volts, algunos de esos 5 pasarán por tendrá R1, otros va a tener R2 y otros va a tener R3. El voltaje no pasa, está entre los lados del dispositivo. Su diferencia de potencial en cada uno de ellos. Pero lo que sí es cierto es que la suma de los 3 potenciales debe ser los 5 voltios que proporcione la batería. Sí, porque nada puede generarse de la nada. Bueno, en realidad eso no es tan cierto, ¿verdad? Porque alguno de estos voltios se pierde con la temperatura. Ya sabemos que todos los aparatos se calientan y ahí hay varios voltios. Así que no es lo mismo medir el voltaje de tu eliminador sin que lo conectes en tu celular. Te puede estar entregando, no sé, 5 voltios, pero cuando lo conectas a tu celular, posiblemente además tú te das cuenta que se calienta cuando está conectado. Cuando no está conectado con tu celular no se calienta, a menos que tenga un desperfecto interno. Pero bueno, en ese caso, si midieras el voltaje, te darías cuenta que mide menos de 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo demás se pierde con el calor. Bueno, ya está. Y entonces el voltaje se reparte y la corriente se comparte. Entonces y la resistencia total se mide de la siguiente manera. La resistencia total es la suma de las resistencias. Así, simple y sencillamente yo tengo todas las resistencias conectadas en serie. ¿Sí? Ojo,
tienen que ser conectadas en serie, la sumo y me queda la resistencia total, al menos en esa parte del circuito. ¿Y qué significa que la corriente se comparta? Pues que la corriente total es la misma de la corriente en la resistencia 1 igual a la corriente en la resistencia 2 igual a la corriente en la resistencia 3. Y el voltaje se reparte, es decir, que la suma de los voltajes en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 es el voltaje total. Así que podemos nosotros ya resolver un ejercicio. Supongamos que en este circuito que tenemos una batería de 20 voltios con 3 resistencias conectadas en serie, obsérvese cómo hay un solo camino y solamente entre R1 y R2 solamente hay un punto en común y no tiene conexión externa hacia otro dispositivo. Entre R2 y R3 solamente hay un punto en común y una conexión, pues una soldadura si quieren, o un amarre como gusten, y no hay conexión con otro en ese amarre. Por lo tanto, están en serie. Y como están en serie, entonces la resistencia total es la suma de las resistencias. Así que son 2 más 5 más 3 ohms. Me va a quedar la resistencia total de 10 ohms. Como yo tengo la resistencia total y también ya tenía yo el voltaje total, que son el voltaje de la batería, que son 20, entonces yo puedo calcular la intensidad total. Por la ley de Ohm, dice que el voltaje total entre la resistencia total me da la intensidad total, intensidad de corriente. Entonces es 20 sobre 10, 2 amperes son la intensidad total de corriente. Y como la corriente se comparte entre todas las resistencias, entonces la corriente es la misma, de 2 amperes para cada resistencia, y calculo los voltajes, o también se le llama, como ya se los dije varias veces, la caída de potencial en cada resistencia. En la resistencia 1 va a ser R1 por I1. Esta es la ley de Ohm, la ley de Ohm, la ley de Ohm, a cada rato la ley de Ohm, para buscar el voltaje, para buscar la resistencia, para buscar la intensidad de corriente. 2, porque eso mide la resistencia 1 por 2 amperes, me queda 4 voltios. 5 ohms por 2 amperes me quedan 10 voltios. Y 3 ohms por 2 amperes me quedan 6 voltios. Sumamos, son 20 voltios para comprobar que nuestro ejercicio debe ser correcto. El voltaje se reparte. Y ahora en los circuitos en paralelo, ya lo dijimos con, el, con los circuitos en serie. Ahora en contraposición, en los circuitos en paralelo, cuando tengo dos o más resistencias y tienen dos puntos comunes en el circuito, entonces estarán en paralelos. Este punto es tanto para R1 como para R2, y este también tienen otro punto común. Entonces no tienen solamente un punto en común, sino dos. Entonces están en paralelo. Así sean dos resistencias o tres o cuatro, las que sean, que están conectadas en paralelo. Y además, para ir de un punto a otro lo puedo hacer o bien a través de R1 o bien a través de R2. En este caso, el flujo de corriente, al llegar a este punto, al llegar a cualquiera de los puntos de bifurcación, pues una parte de corriente se va a ir por la resistencia 1 y la otra se va a ir por la resistencia R2. Así que la corriente se reparte. La corriente en este caso se va a repartir. En cambio, el voltaje lo van a compartir porque el punto, como es un punto, son puntos en común, la diferencia de potencial va a ser la misma que la del potencial total. Así que las ecuaciones serían: la resistencia ya está un poquito más complicado de calcular, porque para calcular la resistencia total, primero tengo que calcular los inversos de cada una de las resistencias, sumarlos y eso me da el inverso de la resistencia total. Ya solamente me faltaría darle la vuelta y sacarlo. Si alguien quiere despejar, puede despejar esto con dos resistencias. Pueden hacerlo con tres o con todas las que quieran, pero no resulta tan fácil. Pero
Se puede hacer también sin despejar absolutamente y se calcula con una regla de 3. El voltaje se comparte. Voltaje total es igual al voltaje en 1 más voltaje 2 más voltaje igual al voltaje 3. En cambio que la corriente se comparte. Perdón, el voltaje se comparte. Todos los voltajes son iguales, V1, V2 y V3 son iguales al voltaje total. Y la corriente se reparte, es decir, que la suma de las corrientes en las 3 o 4 o 5 resistencias que tengamos va a ser la corriente total. Bien, entonces hagamos este ejemplo. 3 resistencias, 1, 2 y 3, conectadas en paralelo con una batería de 40 voltios. Veamos que este punto en común es un punto en común para R1, R2 y R3. ¿Sí? Y tiene 2 puntos en común. Tiene 2 puntos en común, por lo tanto están en paralelo. Así que calculemos nuestros voltaje. Primeramente encontramos la resistencia total. Ya dijimos nosotros que va a ser 1 entre R1 es un tercio, más 1 entre R2 es un cuarto, más 1 entre R3 es un octavo. El común denominador son 24, 24 entre 3 son 8, 24 entre 4 son 6 y 24 entre 8 son 3. 8 más 6 más 3 son 17 24avos. Me queda que la resistencia total es 24 sobre 17 ohms, o lo que es lo mismo 1.4, 1. Vamos a ver cuánto es. 24 entre 17. 1.4117. ¿Sí? Y siguen más cifras, pero si lo queremos hacer más exacto, dejamos 24 17avos. Ahora, entonces, como dice aquí, 1.4117. Como el voltaje es igual en cada resistencia, recordemos que el voltaje en este caso se comparte. Entonces el voltaje es el mismo, son 40 sobre 3, me quedan 13.3 amperes para la corriente 1, 40 voltios sobre 4 ohms, me queda 10 amperes, y 40 volts sobre 8 ohms en la resistencia 3 son 5 amperes. Observe que la suma son los 20 amperes de los que habla cuando calculamos la corriente total. Van a ser 28.33, que también lo podemos calcular con el voltaje total y la ley de Ohm y la resistencia total.